Les damos la bienvenida a esta presentación, donde Alberto Ruiz Sánchez nos va a presentar su nuevo poemario. Brevemente les doy una semblanza del autor. Alberto Ruiz Sánchez es editor, narrador, poeta y ensayista, doctor en letras por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre ellos el Javier Villaurrutia y el Premio Nacional de Artes y Literatura. Es codirector de la revista Artes de México y hoy nos va a platicar de Dicen las jacarandas. También participa el maestro Mauricio Vázquez, editor y promotor cultural, con una trayectoria destacada en las entidades de cultura del Estado, entre ellas la Dirección de Extensión Cultural de nuestra universidad, y actualmente es director editorial del Instituto Estatal de la Cultura. Y pues sin más, les doy la palabra y les agradezco de antemano mucho su participación y yo regreso al final de la transmisión para cerrar y todo lo demás. Gracias, gracias. Gracias, Alberto, Fabiola. bienvenido. Muchas gracias, Mauricio. Una gran alegría y un honor que leas mi libro. Eres un magnífico lector, así es que estoy muy Gracias. agradecido. Bueno, pues me tocaría empezar, Alberto, si estás de acuerdo. Para quien no Claro. conoce a profundidad al maestro Alberto Ruiz Sánchez, estamos ante una de las figuras capitales de la literatura contemporánea mexicana, española, mundial. Alberto Ruiz Sánchez nació en la Ciudad de México en 1951 y tiene una muy extensa obra que abarca libros de ensayo, de poesía, cuento y novela. Ha sido traducida al inglés, al alemán, al francés, al portugués, al italiano, turco, árabe, polaco, serbio y holandés. Es también un excelente traductor, Alberto. Su educación humanística fue recibida, según confesión propia, en colegios jesuitas. De ahí que obtiene una tenaz noción barroca del mundo como una realidad compleja que solo puede ser comprendida y vivida plenamente tanto a través de la inteligencia como de los sentidos. Así, en su poética narrativa, siempre está presente como un principio artístico el modo barroco de escuchar con los ojos, mirar con los dedos y los oídos y gustar con el olfato. Alberto Ruiz Sánchez Lacy ha ganado innumerables, literalmente innumerables premios, de los cuales yo destacaría, por supuesto, el premio Javier Villaurrutia por su novela Los nombres del aire, el premio de literatura José Fuentes Mares por una introducción a Octavio Paz, que presentamos en ocasión del centenario acá en Guanajuato, por cierto, Alberto, el premio Mazatlán por la novela Los sueños de la serpiente, y también ha sido enaltecido por los gobiernos de Francia y el Reino de Marruecos. Yo recuerdo que en ocasión de obtener el Premio Nacional de Artes y Literatura, el poeta Alberto Ruiz Sánchez Lacy, en el marco de un ciclo de conferencias que se organizan con los premios nacionales, dictó una conferencia en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Una conferencia a la que tuve oportunidad de asistir y acompañar al gran escritor Alberto Ruiz Sánchez. En esta conferencia, que fue también pues, una clase magistral a propósito de su trabajo, eh, Alberto Ruiz Sánchez definió con muchísimos elementos técnicos, teóricos, poéticos, su quehacer. Y por eso es que voy a recordar algunas de sus palabras de aquella sesión en la sala Manuel M. Ponce. Escribir, nos dijo, es muy cercano al oficio de un artesano con la meta de crear lo mejor posible. Crear lo mejor posible cada uno de mis textos, pues se alimenta de técnicas artesanales, de diferentes ámbitos que pretenden dar sentido a la vida. Todo lo que soy y lo que creo que puedo ser debe estar en cada nuevo libro. Pero el proceso de cada libro es un laberinto distinto. Es como entrar en un laberinto y hornear con las manos la salida. Cada libro es una aventura vital de horizonte incierto. En la salida del laberinto, yo mismo soy algo del barro modelado en el mundo. Escribo dándole a cada frase todo el espacio y todo el tiempo. Escribo obsesivamente sin disciplina, pero sin parar. Mi oficio se inscribe más en el reino del placer. Escribo por placer, pero también por rabia, para ser odiado, amado y deseado, para proponer nuevos ámbitos en el mundo, para bailar,
para dialogar con los muertos, especialmente con mis muertos, para seducir a mi amada de nuevo, otra vez y para siempre, para viajar, para alcanzar eso que me rebasa, eso que está más allá, para ir hacia adentro de mí y de mi amada y de los rincones explorables de este mundo. Escuchemos un ejemplo de lo anterior. Mientras cae una flor de jacaranda, alguien hace el amor y siente que su vuelo es eterno. En Dicen las jacarandas, Ruy Sánchez nos ofrece un lugar para encontrar allí un sabor y un olor que no conocemos, como ha declarado muchas veces. Una visión nueva, agregaríamos, porque Alberto necesita para su creación un preámbulo, un preámbulo de perder el tiempo para después ganarlo. Nos dice, igual que un jardinero de Oriente, de la isla de los asombros, se propuso en las aceras de esta ciudad de los palacios, crear un jardín callejero, una invasión de mil flores que se caen y resucitan. A Alberto le gusta averiguar los sentidos de las palabras para otros. Del lenguaje le encantan las metamorfosis, el reto de darle unidad a la diversidad. Escuchemos. Cuando todas las flores han caído y las semillas redondas, anchas y planas volaron también, la rama muestra agitada en cada tallo la cicatriz, el doble trazo, la herida cosida al sol donde estuvo la flor. Pero las jacarandas dicen, nos dicen, la pregunta es pertinente y la respuesta está en la propia poesía. Ellas hablan sin cesar, en voz baja, tras su abanico, el viento pronuncia leve, intenso, con gestos mudos, diciéndolo, sin decirlo, el nombre de la jacaranda cuando no está en flor. Dicen las jacarandas, además de ser un libro hermoso, es un libro que también está hecho de las experiencias de todos los días y todos los años. Alberto Ruy Sánchez ha observado con detenimiento su vida y su muerte, la vida propia, la vida de las jacarandas, la vida de la luz a través de ellas, la luz de la ciudad con ellas, la luz de la ciudad sin ellas. Y ahí, que efectivamente, se convierta en este libro en un escritor documentalista. Y en la noche de la calle, donde perfilan su sombra, siguen cayendo del árbol las palabras demoradas. El oficio de escribir es anterior a las formas de producción económica que vivimos ahora. Escribir era oficio de chamanes, ha dicho muy acertadamente Alberto. Y como buen demiurgo, invoca el fuego, pero dice que es el lector el que lo enciende, porque una de las funciones de la poesía es, en medio del mal, encontrar islas de luz. Cada ramo en la rama amoratada es el ritmo alterado de su savia, delirio de sus venas que florece, hervor de tierra dócil embriagada. Estos son algunos de los ejemplos de la hermosa poesía de Alberto Ruy Sánchez en el libro Dicen las jacarandas. Yo los invito a leerlo, a disfrutarlo, a gozarlo, a escucharlo. Y me gustaría, para darle la bienvenida a Alberto, leerle un pequeño poema de uno de sus poetas favoritos, Eugenio de Andrade. Un amigo es a veces el desierto, otras el agua. Despréndete del ínfimo rumor de agosto. No siempre un cuerpo es el lugar de la furtiva luz desnuda, de cargados limoneros de pájaros, y el verano en el pelo, en el follaje oscuro del sueño, en donde brilla la piel mojada, la floración difícil de la lengua, lo cierto es la palabra. Bienvenido, querido Alberto, siempre a Guanajuato. Muchísimas gracias, Mauricio. Qué excelente y generosa lectura, de verdad. Me deja muy asombrado. Siempre, como siempre, tus lecturas son muy buenas, ¿no? Y siempre dices más de lo que uno puede decir. Así es que, que ese es el privilegio del gran lector, ¿no? De verdad, muy, muy agradecido. Pues, sabes que
cuando me dijeron que iba a dialogar contigo, pues ya eso es ya eso es un regalo, ¿no? Así es que yo me siento muy contento de estar aquí. Siempre, lástima que no sea en persona, pero ya lo haremos. Ya Claro, haremos más cosas en persona, aquí, allá y en todas partes. Pues yo te agradezco que anotes así, que relaciones además el libro de las jacarandas con un momento anterior, incluso cuando yo di aquel discurso del Premio Nacional, no había publicado todavía el libro de las jacarandas, estaba pues germinando, ¿no? Porque el libro, como tú muy bien lo señalas, está hecho de esos momentos que al principio todavía no son un proyecto de trabajo, son un ocio, ¿no? Todos esos momentos en los que uno escribe sin escribir, en los que tú vas coleccionando asombros, vas coleccionando las cosas que te llaman la atención en la vida. Y todo eso se va convirtiendo por manía en parte y en parte por eh, digamos, desviación profesional, se va convirtiendo en anotaciones en una libreta. Y a veces se va convirtiendo en frases que ya van a ir al poema, pero tú no lo sabes todavía, ¿no? Uno anota y anota y anota. Y como además la sorpresiva belleza de las jacarandas es estacional, es decir, que aparece en una estación del año y después ya no la ves, pues duró muchos más años esta manía de anotación, porque bueno, pasaban las jacarandas y ya se iban quedando las notas, después volvían al año siguiente, pues han sido yo creo que muchos años de anotar en las jacarandas, hasta que llegó el momento, como unos poco más de 2 años antes de publicar el libro, de sistematizar las notas y sobre todo porque se iba imponiendo la pregunta, ¿qué significa esto? ¿No? ¿Qué significa la extrañeza de las jacarandas? Son muy distintas a otras flores. Para empezar, se caen todo el tiempo y renacen. O sea, si, si eso fuera todo el año, sería como un árbol que está floreciendo constantemente, ¿no? Y entre más hay, más caen, y entre más caen, más surgen en la rama, ¿no? Y después, esa extrañeza te lleva a preguntar, bueno, ¿y este árbol de dónde es? ¿Es de la Ciudad de México? Y bueno, uno va descubriendo, ¿no? Que es de otro país, que incluso la palabra, y los escritores, bueno, nos preguntamos por el origen de las palabras, por el significado de las palabras. Y la palabra jacarandá es una palabra guaraní, que significa en guaraní la olorosa, la fragante. No es un término ni del español, ni de ninguna de las lenguas de México, ¿no? Ni ninguna de las lenguas, de las muchas lenguas de las poblaciones que ya ocupaban el territorio que ahora llamamos México. Entonces, ¿cómo llegó? Hay toda una investigación de historia, ¿no? De qué pasa con esta flor extraña. Y luego, aparte de que la jacaranda te está hablando de su origen, te está hablando de un esfuerzo por meterla aquí o una manera de la gente de quererla tener cerca, va surgiendo otra pregunta grande sobre la tenacidad de la jacaranda, ¿no? Porque donde quiera que tú vas, la ves tasajeada, normalmente por compañías que subcontrata la compañía, la Comisión Federal de Electricidad, para que le abran camino a los cables, ¿no? Y no falta el desarrollador urbano que lo que quiere es que no haya jacarandas para poder construir su edificio, su casa. Hay un montón de jacarandas que había en jardines en la Ciudad de México que han desaparecido. Y también un montón que han desaparecido de los camellones y sobre todo cuando surgieron los ejes. Sin embargo, persiste la jacaranda, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, ¿qué significa esta persistencia? Pero ¿qué significa también este rechazo, no? Entonces, la jacaranda es como una palabra, es algo que significa.
que dice, las jacarandas dicen. ¿De qué me hablan? Primero, de la revelación de su belleza. Entonces, eso lleva a pensar ese asombro, a hacer un recuento, digamos, del fenómeno de convivir con jacarandas, ¿no? Y además, cómo le va afectando a diferentes personas. La gente que enloquece de felicidad. El video que se ve pasar atrás de mí es una versión de uno de los poemas incluidos en el libro, en el que un gatito, ese gatito que se llama Fuego, es uno de los muchos gatos que habitan los jardines del Hospital Español. Y yo fui ahí a una consulta con la dermatóloga y mientras salían otros clientes estuve afuera viendo cómo el gato enloquecía con las jacarandas. Las olía. ¿Sabes? Los gatos tienen muy desarrollado el olfato, huelen de otra manera, así como miran de otra manera. Su lengua es una lengua distinta, es como una especie de cepillo. Beben de otra manera, todo lo hacen de otra manera y su olfato les hace que las jacarandas, algunos gatos que, como aquí ves que hay una cantidad tremenda de jacarandas, les produce una especie de embriaguez. El gato estaba realmente alterado, ¿no? Entonces, bueno, hay personas que nos sentimos así, igual de alterados de felicidad con la jacaranda. Entonces, valía la pena hacer una pequeña investigación para ver cómo le afecta a diferentes personas, a las que les afecta positivamente y a las que les afecta negativamente, ¿no? Hay gente que su prioridad es su coche, entonces no soporta que la pequeña grasita que hay en las flores caiga sobre la jacaranda. Después está también toda la gente que considera que flor es solo la flor que está en la planta. Si ya se casó, si ya se cayó, es basura. No se dan cuenta que la flor en el piso es igualmente bella y que el tiempo que dura en el piso, el tiempo en que se seca, es todo un proceso de una belleza que madura. Se va poniendo madura, se va poniendo negra, pero todo el tiempo que está en el piso es un privilegio. Incluso hay un momento que la gente llama el momento de espejo, que es cuando hay tantas jacarandas abajo como hay jacarandas arriba. Entonces, todo eso valía la pena ser observado, ser anotado y crear una especie de recuento en poemas de esos asombros, tanto los positivos como los negativos. Y al pensar en los negativos, uno empieza a darse cuenta de que hay una especie de afirmación urbana en la jacaranda. Y un amigo mío, Aurelio Aciaín, que escribe la solapa del libro, él vive en Japón, me dijo claramente la idea que salta a la vista cuando convives, que si nosotros pusiéramos en las jacarandas la atención sostenida que ponen los japoneses en los cerezos, seríamos mejores ciudadanos. Es decir, la jacaranda es un elemento urbano que invita a la gente a cuidar su ciudad, ¿no? Si en lugar de destruir los árboles los cuidáramos, si en lugar de decir esta jacaranda nada más rompe las banquetas, supiéramos cómo sembrarlas y cómo regarlas y cómo cuidarlas también para que el follaje crezca de una manera que no moleste a las otras plantas y que no moleste a la vida urbana, sino que al contrario, conviva con todos nosotros, seríamos unos ciudadanos que ponen atención en una dimensión importante de la ciudad, que es la naturaleza y más esta naturaleza extraordinaria, ¿no? Y después está otro tema que se documenta cuando algunos de los rechazos de la jacaranda extrapolan el hecho de que es eso que los biólogos llaman una planta exótica, es decir, que viene del Amazonas, viene de la zona guaraní, o sea, de una región entre Brasil y Paraguay, que eh, la gente
extrapola y te decía, y de pensarla como exótica, la piensa como si fuera una plaga, como si fuera algo que hay que erradicar, como si fuera la rata negra, ¿no? Y entonces que trae la peste. Y entonces surge un tema social también importante más allá del tema urbano, que es el tema de la migración. O sea, de qué manera se crea hasta con las plantas una actitud xenofóbica, ¿no? Y en México, bueno, en México existe, por supuesto, la xenofobia a todos los niveles, no solamente con los que no tengan pasaporte mexicano, sino con los que sean de otra región. O sea, yo vengo de una familia del norte de México, de una familia, pues yo no sé, muchas generaciones, más de 8 generaciones en Sonora, que emigra a la Ciudad de México, a un suburbio, donde éramos pues, los sonorenses, éramos los raros, ¿no? Además que sí, es cierto, comes otras cosas, hablas de otra manera, tienes otro acento, tienes otra manera de relacionarte con la gente. Bueno, eso pasa con las plantas también. Y entonces hay un tema de migración y de intolerancia que la belleza de las jacarandas para unos y la fealdad para otros despierta. Todo eso va creando una ebullición de textos que todavía, cuando todavía no es el libro, va llevando hacia otros temas, ¿no? El tema para mí muy importante es también anotar la belleza del árbol cuando no tiene flor, que es una buena parte del año. Hay una parte más pequeña en la que las ramas están pelonas y tienes una estructura de rayo en, la, en el árbol, pero una buena parte del año está lleno de una hoja verde que es como plumas. Es una hoja de muchas hojas pequeñas que crecen paralelamente sobre cada eje y que se mueven con el viento como plumajes. Es de una belleza asombrosa. Siguen teniendo mucho carácter, ¿no? Son árboles sumamente bellos hasta cuando no están en floración. Y luego van surgiendo otros temas ya también de preguntarse sobre el significado que tiene el árbol mismo. Y entonces ahí ya eso nos lleva a una investigación. ¿Qué poetas, porque además el instrumento para acercarse a esta planta, a esta flor, a este árbol, a esta presencia en la ciudad, es la poesía? ¿Qué poetas se han ocupado de árboles con una inmensa significación? Y bueno, uno de los que salta inmediatamente es un norteamericano, Robert Frost, que escribió toda una filosofía de la vida usando los árboles como metáfora. Bueno, él era un hombre que vivía una buena parte del año en un bosque. Y entonces es al revés, él partió de pasearse en el bosque y a encontrar que todo lo que sucede con los árboles y todo lo que uno hace caminando en el bosque te habla de la filosofía de la vida, te habla del destino de los hombres, te habla de todo lo que le importa a él. Este lugar donde él vivió es muy cerca de Middlebury, de la Universidad de Middlebury, en Vermont, que es un estado eh, vecino de Canadá. Va del estado de Nueva York a Canadá. Y hay una zona de montañas muy altas, donde unos campesinos desde hace mucho tiempo, pues talaron valles para sembrar, entonces es un lugar agrícola, y hay una universidad donde en unos veranos yo di clases. Y cuando hicieron un lugar que se llama el Memorial de Robert Frost, me dijeron, ¿quieres conocerlo? Entonces tú piensas, bueno, un memorial es normalmente un monumento, es un monumento para recordar al poeta. Bueno, pues ha de ser, los monumentos no es algo especialmente atractivo por sí mismo, pero cuando llegamos al lugar, mi sorpresa es que el monumento a la memoria de Robert Frost
es un paseo en el bosque. Tú entras a un bosque maravilloso y el paseo dura 1 milla. Entras en línea recta y luego se abre hacia la izquierda o la derecha, sigues lo que quieras y regresarás, después de 1 milla regresarás al mismo punto. Y en este paseo hay 5 poemas de Robert Frost, puestos en lugares significativos, donde se habla de los árboles que tienes enfrente o de la situación del paseo. Por ejemplo, hay un poema muy importante de Robert Frost que se llama El camino no tomado, The Road Not Taken, y te habla de las disyuntivas en la vida, cuando tú tienes que elegir entre hacer esto o hacer lo otro, y como si eliges una cosa, todo lo que se pierde al no elegir la otra, ¿no? Y que es una filosofía de la vida. Y entonces, claro, me fui buscando cuál de todas las lecciones de Robert Frost me servía para pensar en la permanencia y en la terquedad de la jacaranda. Y con mucha frecuencia Robert Frost habla de cómo los árboles nos enseñan a permanecer, nos enseñan a estar en un lugar hasta cuando nos vamos y regresamos. Nos enseñan eso, la tenacidad de la vida. Después me fui a buscar otros escritores y escritoras que hablaran de otras cosas. Me encontré una mujer que a mí me parecía siempre muy simpática, que se hizo famosa con una obra de teatro, es un monólogo en realidad, feminista, que se llama Los diálogos de la vagina, F. Eisler. Y entonces esta mujer odiaba la naturaleza, ella era de esa zona muy arborada, y de pronto dijo, no quiero saber nada de la naturaleza, hasta que le dio un cáncer. Y en el hospital donde ella estuvo curándose del cáncer, por suerte, afortunadamente sobrevivió, había un árbol. Y el árbol, de alguna manera, era su cómplice desde la ventana. Y ese árbol le decía que vale la pena vivir y que existe de nuevo la tenacidad de la vida, ¿no? La persistencia. Y así me fui encontrando lecciones y de cada una de ellas hice un poema para como poner un coro de voces en alto, ¿no? Hay uno, el último es muy bello, es de Juan Ramón Jiménez, que justamente cuando estaba emigrado, la situación de migrante no es la más feliz de todas, es una situación llena de sombras, llena de claroscuros, pero sobre todo puede ser una situación sombría. Pero él emigró a la Florida, donde hay árboles que dan mucha sombra, y él desarrolló un concepto que llamó la luz de la sombra, y que era encontrar en todas las adversidades de la vida la dosis de luminosidad, que yo lo he hablado a propósito de otros contextos, tú lo mencionaste en tu generosa presentación, ¿no? Las islas de luz. Es a propósito de mi libro Los sueños de la serpiente. Pero después de eso me encontré esta otra modulación de lo mismo, formulada por Juan Ramón Jiménez como la luz de la sombra, que es algo que sucede en el trópico, donde el sol es tan fuerte que la sombra es necesaria, pero también tiene instantes de luminosidad asombrosa y las cosas se ven diferente, se ven como en ni todo el sol ni toda la oscuridad, se ven con modulaciones. Y eso es otra cosa que nos enseñan los árboles, ¿no? Que nos enseña nuestra convivencia con los árboles. Entonces, tú tienes un libro que va creciendo desde una línea única y vertical, que es la del asombro, la de la experiencia, la del árbol en la calle, y como algo no paralelo, sino interno, está todo ese abecedario casi de imágenes y pensamientos. No llegan a ser haikus porque no se casan con esa forma,
aunque en todo el libro hay un experimento de formas en la métrica de los versos, me negué a hacer sistemáticamente que todo fuera haiku en este abecedario de formas breves que exploran la vida interna que tenemos con la planta. Entonces está la jacaranda en la calle y después la savia que nos deja. Y luego viene, después de la savia, que es todos estos poemas que son como glóbulos rojos circulando en el cuerpo, mientras que la jacaranda en la calle son árboles, son brazos, porque son ramas, son flores, son palabras. Está todo lo íntimo, pocas palabras, pero muy significativas. Y de ahí pasamos a la parte reflexiva, digamos que de la savia a la sabiduría. Y la savia sube hasta lo más alto. El libro ya para entonces va tomando la forma de un árbol. O sea, la estructura, mientras en otros de mis libros me he inspirado en textiles, me he inspirado en obras de cerámica sobre los muros, sobre azulejos, me he inspirado en la caligrafía. Aquí me quise inspirar en una obra de jardinería, pensando en la noción de jardinería que hay en Japón, en la cual no existe la dicotomía entre cultura y naturaleza. La naturaleza siempre es una obra de arte, en la cual hay vida que participa en el cuidado del árbol. Pero un paisaje es una obra de arte, no una obra de arte que surge por una acción divina o acción de la naturaleza. Los humanos intervienen haciendo que cada árbol sea perfecto. Cuando tú ves a los jardineros trabajar en Japón, tú te das cuenta que traen un instrumental de tijeras y otras cosas. Algunas son casi como para cortar las uñas, ¿no? Y están cortando los retoños, los rebotes. Es decir, pensar en un árbol, un libro es como un árbol, pero cultivado y hecho crecer a la manera de la jardinería japonesa. No necesariamente un bonsái, sino un árbol grande, ¿no? Y entonces, ya que tenemos este tronco, estas ramas que empiezan a crecer, esta savia que se convierte en sabiduría, o sea, la transformación dentro del árbol, había que hacer que hubiera una extensión de las ramas y una floración más grande. Y entonces me fui a, a hacer crecer la colección de palabras, muchas veces poemas, muchas veces simplemente asombros, que toda la gente alrededor mío y en los libros alrededor mío habían dicho sobre la jacaranda. Muchos de esos están pescados en el Twitter en la madrugada, cuando la gente, cuando empiezan las jacarandas y todo el mundo, antes de que el Twitter se volviera como un lugar de las porras de fútbol y todo el mundo empezara a hablar de política con un nivel tan bajo como el de una porra de fútbol, ¿no? En donde una porra es capaz de matar a la otra, antes de que llegáramos tan bajo en nuestra vida social de Internet, había mucha poesía, había mucha más poesía en las redes. Y la gente, cuando llegaban las jacarandas, hablaba mucho de la jacaranda, citaba poemas que leía y ponía sus propias ideas. Entonces yo hice una colección muy grande de estas imágenes poéticas de la jacaranda hechas por otros. Inspirado también, sabes, en la idea que alimenta muchos mis libros. Yo puedo tener una opinión, yo puedo explorar, pero esa opinión se enriquece si escucho a los demás. O sea, yo puedo tener una experiencia sobre el deseo, pero esa experiencia es poco comparado con la manera en que ella se enriquece entretejiéndola con lo que me cuenten las personas. Escuchar lo que las personas tienen que decir sobre ese tema es fundamental. Y eso a mí me enriquece. Y aquí quise que enriqueciera al libro mismo, ¿no? Entonces, la última parte del libro es la floración extendida ya en las ramas. Y al mismo tiempo es un coro, son muchas voces. Entonces tú tienes, digamos, previamente unos barítonos, tienes una selección de grandes barítonos y después un coro con una pluralidad de voces.
de todo tipo, porque hay escritores, los mismos escritores que gente que nada más pasó por ahí y dijo algo interesante, ¿no? Y, y, y al mismo tiempo es una pequeña antología de la presencia de la jacaranda o de la jacarandá, porque también hay autores cubanos y argentinos donde se sigue diciendo jacarandá. Y el libro, pues, se cierra con una pequeña coda que nos habla de cómo, como ya vimos, las jacarandas hablan y nos dicen muchas cosas de muy diferente tipo, pero las jacarandas, hasta cuando callan, hasta cuando ya no está la flor, hasta cuando ya no están las hojas, las jacarandas nos dicen cosas significativas, porque ya han entablado y ya nos han habitado. Las jacarandas hablan, sobre todo, si sabemos escucharlas. Si las escuchas, te dicen muchas cosas. Si no, no. Y ese es un poco como el perfil y el relato del libro, ¿no? Qué bello, Alberto. Oye, a mí me gustaría abundar en un tema que viene en el libro, y es este asunto del mestizaje, de cómo el masculino, el jacarandá, se transformó al femenino jacaranda, de cómo llega del guaraní al altiplano mexicano, y cómo hizo este jardinero japonés para traer esta maravilla a México. Sí, bueno, para empezar, algo que siempre es fundamental y se olvida con frecuencia, fue una política urbana. Y hace falta que alguien escriba realmente documentando todo esto, ¿no? Pero el otro día me dijo Rafael Pérez Gay que un abuelo de él fue lo que después sería el regente de la ciudad en la época de Matsumoto. Pero lo que es un hecho es que había jacarandas antes, digamos, no, pero el que las introdujo sistemáticamente fue este jardinero Matsumoto, que era segunda generación de jardineros y de floristas en México. Entonces, hace falta escribir esa historia, pero es una historia de una política pública de cuidar la ciudad. Yo me acuerdo que cuando yo era niño y en una de las veces, yo vivía en Sonora y en Baja California y en la Ciudad de México. Y en una de tantas veces la gente hablaba del jardinero de la ciudad. O sea, la ciudad tenía un puesto que era el de jardinero. ¿Ves? Y eso era muy importante. Entonces, eso, pues hace falta. Ahí yo he encontrado y he consultado gente que sabe mucho, que cuida los árboles de Chapultepec, por ejemplo, ¿no? Gente que sabe mucho de ese tema, ¿no? Eh, Mario Shedman, por ejemplo, es un arquitecto paisajista que ha hecho también de jardinero, ya ha contratado jardineros, ¿no? Hay biólogos especializados, pero hace falta que la naturaleza tenga una política de floración de toda la ciudad, ¿no? Es una ciudad inmensa, pero lo que se gana, no solo como oxígeno, sino en muchos sentidos, como riqueza urbana, es increíble, ¿no? Yo me acuerdo en los 70s de haber hecho trabajo social en Ciudad Nezahualcóyotl y haber ido a leer a las escuelas incluso y tratar de ayudar a la gente. Y era una zona inmensa en la que ya había más de 3 millones de habitantes, o sea, lo que te habla de un territorio, y no había un solo árbol. Y entonces eso, y ahora tú vas y hay árboles y todo. Entonces, tiene que haber políticas de atención a los árboles. Entonces, la jacaranda existe porque hubo una política. Y hay que recuperarla, ¿no? Es importante recuperarla. Yo creo que hay mucho por hacer y vale la pena. Incluso en grandes avenidas, por ejemplo, la avenida Veracruz, que está llena de jacarandas, hay un momento en que es muy bella y hay otro momento en que se le descuida. Si no se riegan y, o sea, no da lo mismo, ¿no? Ahora, en el comienzo del confinamiento de la pandemia, fue la época de mayor floración de las jacarandas. Y yo tuve que salir por una emergencia de dentista en el momento de más encierro.
la ciudad estaba sola y no había quien levantara las flores de los lugares donde había más jacarandas, desde las que hay en la colonia Narvarte, en la colonia Roma, entonces, y era de una belleza increíble. Entonces, hace falta también una política de cuidar la flor cuando está en el árbol, de cuidar el árbol que viva, pero de cuidar también la flor cuando está en el piso. O sea, es algo ya, suena muy complejo para una mentalidad que lo que quiere es barrer rápido todo, ¿no? Pero la gente vive diferente en cada ciudad y se acostumbra a cosas diferentes si tú le das una riqueza de vida, ¿no? Por ejemplo, algo muy extraño en la ciudad en la isla de Bali, en la ciudad de Ubud, si tú sales a las 8 de la mañana, todo el piso está lleno de flores, en pequeñas canastitas, con flores de colores e incienso. Son ofrendas. Y como allá son hinduistas, dentro de un contexto islámico muy fuerte, ellos son una excepción, son hinduistas a la manera preislámica, o sea, a la manera más ¿cómo se llama? De que todo es Dios, ¿no? De la manera de un mayor animismo. Entonces, la relación de los ciudadanos con lo invisible, con la espiritualidad, con que la vida tenga otro sentido, pasa por poner todos los días una ofrenda. Y lo primero que hace la gente antes de barrer la calle, antes de abrir el puesto en el mercado, antes de abrir incluso la ventanilla del banco, es poner una ofrenda, lo cual hace que la ciudad esté llena de flores. Y además, para que haya esas flores que cambian cada día en una canastita, no en una maceta, tiene que haber sembradas muchísimas flores en toda la ciudad, ¿no? Y que además es un regalo codificado. Bueno, todos esos son rituales que se instauran, son rituales que se introducen, ¿no? Y que las flores juegan un papel importante como una dimensión de la belleza de la vida que vale la pena cultivar. Otra cosa que se mencionó de alguna manera, pero que vale la pena profundizar, es el asunto de las formas. En efecto, hay textos que parecen haikus, sin serlo, algunos más bellos incluso. Hay de repente aforismos, ¿no? Francos aforismos a propósito de las jacarandas, de estos asombros que mencionas. Y hubo momentos que me recordaste mucho a las greguerías de Gómez de la Serna. Hay textos francamente jocosos que se disfrutan, ¿no? Como este asunto de que la copa sonriente se vuelve mordida, ¿no? Sí, no, me alegra mucho que lo veas porque sí, digamos, cuando tú haces un libro que es una anotación de momentos de vida, hay que tener mucho cuidado de que el proyecto, sobre todo yo soy bastante formalista en el sentido que me interesa que el libro tenga una estructura, que la estructura y el plan no ahogue la vida que hay, la diversidad de la vida. Y esa diversidad se da a través de la diversidad de formas y a través de la diversidad de afectos y de ideas que uno ha encontrado a lo largo de la experiencia de ensayarse en esta naturaleza. O sea, hay una preservación de esa diversidad de la vida, ¿no? Que muy fácilmente puede ser aplastada si tú quieres hacerlo todo con un rigor formal otro, ¿no? O sea, hay un rigor que es el respetar la hoja que crece y hay otro rigor que es cortarla para que nada más haya un palo o para que el palo florezca solo arriba o en fin. Finalmente, pues es una obra, ¿no? Y uno va haciendo lo que sea, como yo decía, incluso con la naturaleza. Ya. Alberto, efectivamente en tu obra hay constantes, ¿no? Y yo pienso en el árbol de Mogador, ¿no? Al que le dedicas también espacio. Y ahora le dedicas un libro a un árbol, a la jacaranda, y como ente acompañante, digamos. Sí, fíjate que bueno, pues una cosa importante
de las que uno se encuentra en la vida es, por supuesto, las personas, es lo más importante, ¿no? Pero después lo que tejen las personas, ¿no? La vida urbana, la polis, ¿no? Pero también están los animales, ¿no? Los animales domésticos y los animales no domésticos, ¿no? Y eso es muy inquietante siempre saber que son tan distintos, ¿no? O sea, tener perros y tener gatos es como conocer gente de dos planetas distintos. O sea, no tienen nada que ver unos con otros, ni siquiera son como de culturas distintas, no son como conocer alemanes y conocer japoneses, es conocer marcianos y venusinos, literalmente son, y el gato es de un enigmático increíble. Y lo mismo sucede con las plantas, o sea, desde las plantas que la gente cree que conocemos mejor, como el maguey está lleno de misterios y está lleno de asombros, ¿no? El quiote que surge eh, en cierto tipo de maguey a los 7 años y florece justo cuando va a morir el, el, eh, la planta, es algo increíble, ¿no? Está también el otro agave, porque el maguey es un tipo de, el agave tequilero, ¿no? Y y los agaves mezcaleros, que son una variedad increíble. Entonces, todo eso te lleva a escuchar la diversidad de las plantas y la diversidad de los árboles, de los arbustos, y a tratar de escribir sobre ellos, ¿no? El nopal es también algo maravilloso, que además nosotros en México tenemos la enorme ventaja y el nopal y el maguey son ejemplos de que tenemos naturaleza que hemos vuelto cultura. No todos los países tienen eso, ¿sabes? Claro. Y para nosotros es sumamente importante, ¿no? Y de alguna manera apropiarnos de las jacarandas y convertirlas en palabras que significan, introducirlas en nuestros rituales urbanos, son pasos a lo que tal vez en el futuro se convierta en cultura, ¿no? Pero sucede también con otros árboles. Me alegra mucho que menciones el típico de Mogador, que es el argano. La Argán. palabra francesa es arganier. Mucha gente usa en español el galicismo, pero es un argano. Y este argano, en realidad, es un primo del huizache. Es un árbol de semidesierto, está en las orillas del Sahara, no en medio del Sahara. Y es una planta, es sobre todo una planta que los biólogos llaman devastadora, porque a pesar de que nunca crece más de 3 metros, o sea, es un arbusto que se puede convertir en árbol, la raíz puede crecer 20 metros hacia abajo. Entonces, claro, se acaba todo lo que, si va a crecer algo, ya no crece. Pero crece normalmente en zonas semidesérticas y tienen una vegetación inmensa, que es lo que hace que las cabras se suban a esos árboles para comer, ¿no? La gente, yo le decía a amigos marroquíes, lo que me asombraba y me encantaba y me parecía significativo de lo que para mí se convirtió en una poética del asombro, el hecho de que las cabras se suban ahí y que no lo inventó un escritor, no es realismo mágico, es biología plana, ¿no? Y yo le digo, claro, claro, las cabras tienen una pezuña doble, una pezuña articulada, por lo tanto es como pinzas, se pueden trepar, y al mismo tiempo, pues no hay nada abajo, tuvieron que desarrollar eso para comer. Entonces mi amigo marroquí me dijo, no, yo no creo que hayan desarrollado eso, yo creo que a las de ustedes se les atrofió. Las cabras ya lo tenían naturalmente y ustedes se les ha atrofiado, ¿no? Entonces, claro, hay una relatividad que se instaura. Y hay otro árbol que a mí me gusta mucho y del que me gustaría escribir también, que son las acacias. Ujú. Es una especie mucho más
amplia, extendida y variada. Si yo viviera o fuera, visitara más la zona central de África, escribiría más sobre las acacias. Conocerlas es algo ya maravilloso, ¿no? Tú estás en un paisaje semiárido, de pronto surge una planta que es como una mano, que no tiene tronco y luego se despeina, sino que es como una mano, surge así. Y donde hay agua se convierte en un árbol muy frondoso, de sombras increíbles. Donde no hay agua es un arbusto. Y al mismo tiempo es una planta que desde tiempos muy antiguos tiene una relación compleja con los insectos. Tú sabes, los insectos y ciertas plantas se relacionan de muy diferentes maneras. Por ejemplo, en zonas del centro de Francia hay unas flores de un tallo largo que cuando se tienen que reproducir se dejan caer. Entonces entran las hormigas y polinizan las flores y entonces luego ya se levantan. Es increíble, ¿no? Y eso pasa con la acacia. La acacia tiene en la axila de las ramas una especie de ampolla que se convierte en hormiguero. Y ese hormiguero, que ahí viven hormigas que no hacen daño a la planta, defienden a la planta de las jirafas que se quieren comer las hojas del árbol. Y entonces tú tienes toda una serie de relaciones muy curiosas e interesantes entre todos los ecosistemas. Y los árboles que a nosotros nos parecen extraños juegan un papel increíble, ¿no? Hay árboles viajeros, hay árboles que se transportan. Tú no sabes ni cómo, ¿no? Las islas de la Guyana, enfrente del Amazonas, que están bastante alejadas de la tierra, de pronto crecieron cocoteros que nadie sembró, pero es que el mar los trajo y quedaron y luego se van reproduciendo, ¿no? Y bueno, pues los árboles viajan, ¿no? También, viajan solos. Los árboles se comunican. Hay está demostrado, ¿no? Que a través del subsuelo, no solamente a través de los follajes, sino a través del subsuelo, hay una red de comunicación entre las especies de los árboles, ¿no? Claro. Y entonces hay fenómenos fascinantes y que muchos son antiguos y muchos son más complejos de lo que se pensaba, ¿no? Todo eso me emociona mucho, ¿no? Y son motivos para escribir historias que tengan que ver, pues, con la otra plaga de las plantas que somos los humanos, ¿no? Ya casi para terminar, Alberto querido, en jacarandas o la jacaranda, tu silencio es palabra. ¿Qué nos podrías decir de este intento por tender un lenguaje para hablar con ellas, para entenderlas, para amarlas, para dialogar con la jacaranda? Y pues Quizá la es poesía más, es la única manera de hablarles. pues mira, es más que tejer un lenguaje, es em, establecer una disponibilidad de escucha. Si quieres, si nos da tiempo, me gustaría compartir pantalla y ponerles uno de los poemas. Tengo el primer poema y el último poema del libro. Y a lo Adelante. mejor podría ser interesante. eh, Mira, déjame ver si es este. Eh, voy, voy a compartir pantalla, pero necesito que el anfitrión de los organizadores me Sí, sí. permita, el anfitrión inhabilitó, necesito que me permita compartir pantalla. Ok, listo. ¿Ya? Sí, Gracias. de nada. Les pongo. Va. Cada ramo amoratado en la rama
alterado de su savia, delirio de sus venas que florece, hervor de tierra dócil, embriagada. No parecen pétalos, son palabras, racimos de sílabas que palpitan. Cuentan mil historias inusitadas, amores y desamores, lamentos. Cantan los goces que se multiplican, los placeres fugaces y secretos. Son animales, sabores, anhelos, humo, premoniciones, amenazas. Su raíz aérea se hunde en mis sueños y el viento que las despeina es mi aliento. No son flores, insisto, son palabras de la lengua sutil que nos inventa. Bueno, ya viste, bueno, Sí, ¿me te oyes? sigo. Sí, entonces hay una idea de aceptar que todo es significativo y que, como tú lo mencionabas en una de las frases, el autor invoca al fuego, pero solo el lector lo enciende. Entiendo. Entonces, cuando uno se enfrenta a un fenómeno, y en este caso a un fenómeno natural, como esta planta y esta vida con nosotros, hay que convertirse en el que enciende el fuego y dejar que haga eco en uno mismo, ¿no? Y al mismo tiempo, como lo explica al final, finalmente, al volverse significativas para ti y ellas existir enfrente, hay un lenguaje que nos une. Hay, digamos, una tercera persona que es testigo del acto de leer la jacaranda y que es finalmente lector del libro, ¿no? Y entonces tú estableces como diferentes escenarios. Primer escenario, la jacaranda. Segundo escenario, yo mirándola y estableciendo, digamos, la escenografía para la escena. Y tercer escenario, en el que ya está el teatro y están las personas que lo escuchan y el lenguaje que compartimos con todas esas personas, ¿no? Entonces es una, digamos, es un esfuerzo con conciencia de los escenarios en los cuales cada lenguaje va creciendo y va siendo efectivo y va teniendo una función distinta, ¿no? Y tenía que ser la apertura del libro, ¿no? Porque desde el principio tú estableces esa escena, ¿no? Tienes que establecer el, digamos, el teatro donde va a suceder todo, ¿no? Que es un teatro urbano, finalmente. Alberto, ha sido un agasajo tenerte en la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato. Por cierto, es su primera edición virtual y es verdaderamente un honor contar contigo siempre por acá. Dicen las jacarandas, ediciones Cera, muy recomendable. Y si estás de acuerdo, Alberto, me gustaría cerrar con la grabación del último poema. Ah, muy bien, claro que sí. Muchas gracias, por supuesto. Se llama Su silencio es palabra. Y con eso nos despedimos. Muy bien, bueno, y voy a volver a compartir pantalla. Vuelvo a compartir pantalla, ¿eh? A ver, ustedes me dicen si ya. ¿Compartir? ¿Ya? ¿Entró? Sí. Sí. En la noche de la calle, donde perfilan su sombra, siguen cayendo del árbol las palabras demoradas. Hasta el viento es más oscuro cuando la luna está ausente y en los ojos del silencio la jacaranda perdura. Nada tiene la ausencia que se teje en su presencia.
y esplendor evidente latiendo en su faz discreta, en su racimo barroco o en su abandono volátil, en su seductor tapete o en su semilla sonora, en la sed de su raigambre o en lo verde de la rama, crece perenne, invisible, atemporal y caduca. Nada banal hay en ella, todo trasciende su fuga. Dice cosas cuando calla y dice más si la escuchas. Gracias, Muchísimas Alberto. gracias. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Que estén muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Hasta pronto, Mauricio. Muchas gracias. ¿Va a quedar en línea la grabación? Sí, va a estar disponible en el portal de la feria, también en YouTube, y queda la transmisión en vivo en Facebook, queda ahí el link del video, y para cualquiera que quiera acceder de nuevo. Y a nombre del programa editorial Gracias. de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato número 62, les agradecemos muchísimo su participación. Esto fue realmente un regalo escuchar esta charla, y también muchas gracias a todo el público que nos siguió, y los invitamos también a seguir el resto de las actividades en línea de esta Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato. Y te voy a pedir el texto, Mauricio, por favor.